había ley. Es decir, no había estatutos, no había preceptos, no había un manual que les dijera cómo debían comportarse, si debían de hacer cosas bien, regular o mal. Y fue hasta el tiempo de Moisés, cuando todo el pueblo de Israel estaba reunido alrededor del monte donde Moisés iba a subir, y Moisés subió al monte para hablar con Dios. Ahí todo el pueblo de Israel está impresionado de la cantidad de milagros que vio. De la salida de Egipto, las 10 plagas, el suplemento Dios, la nube, caminando, fortaleciéndolos, yendo con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero de pronto Moisés sube al monte Sinaí y todo el pueblo tiene que estar abajo. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le dice, le entrega unas tablas que estaban ahí, y por el dedo de Dios se escriben las leyes, los mandamientos, lo que uno debe y no debe hacer. Y por el dedo de Dios, primer mandamiento, segundo, tercero, y así hasta llegar al 10º. Pero mientras que Moisés estaba con Dios, porque esto fue un tiempo largo, el pueblo estaba ya desesperado porque se había tardado Moisés y no bajaba. Y no bajaba. Así es de que idearon un plan. Ellos tenían miedo, no sabían hacia dónde dirigirse, qué hacer. Así es de que idearon el plan de, con todo lo que traían de Egipto, porque en Egipto les dieron mucho oro, piedras preciosas para que se fueran de ese lugar, y con todo lo que traían de Egipto, todo el oro que traían, hicieron un becerro de oro, fundieron un becerro, para poder decir, este es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto y nos va a llevar a la tierra de salvación, a la tierra de Canaán. Tenían tanto miedo que lo primero que hicieron fue imitar lo que ellos veían en Egipto, su cantidad de dioses, sus ídolos, por eso el becerro. Y mientras que ellos estaban haciendo el becerro, o ya lo habían hecho, y estaban danzando y adorando al becerro, en la parte alta de este monte, yo quiero que se imaginen el cuadro, estaba Dios diciéndole a Moisés, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y cuando finalmente termina los mandamientos, le dice Dios a Moisés, desciende, porque el pueblo ya se ha rebelado. Ahora, entendamos que no existía una ley escrita donde decía, no te hagas dioses ajenos. Hasta ahí. Cuando Moisés desciende del monte, todavía no acababa de bajar, cuando oye el algarabía, el alboroto, el becerro que estaban levantando, que se llena de ira, de enojo, diciendo, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y entonces las tablas que Dios escribió, las avienta, las quiebra, las rompe, y empieza él a hablar en contra de todas las cosas y la gente. Así es de que ahí hay una cosa terrible, en el sentido de que ellos se dan cuenta que han hecho algo muy malo, muy espantoso. Y vemos
que después sube otra vez Moisés con Dios. Y en Éxodo 34:1 la escritura dice, el Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Labra 2 tablas que rompiste. Tú las rompiste. Y le está hablando de la representación del ser humano, que mientras que Dios está dando la ley y la está poniendo, vamos, yo no sé a cuántos no les gustaría tener una tabla escrita por Dios. Las rompió la misma falta de tener de ejercer, de vivir las leyes. Así es de que le dice, el Señor le dijo, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Y le dicta, ya no es Dios escribiendo, le dicta los mandamientos de la ley. Y a partir de ese momento, en adelante, hasta nuestros días, hay lo que llamamos la ley escrita por Dios, la ley que nosotros necesitamos conocer, entender y vivir para no desviarnos de la presencia de Dios. Cuando Jesús viene, ahora remontémonos a la época de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, donde, ¿qué quise decir con esto? Que hay una ley, primero, y que esa ley es la que decía, esto es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero en la época de Jesús, ya cuando Jesús empieza su ministerio, y lo vemos decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, de repente Él dice algo en los bienaventuranzas, el sermón del monte, algo maravilloso. Y en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o para quitar la ley o los profetas, o para deshacerme de la ley y de los profetas, o para aventar la ley y quebrar la ley. O a los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En otras palabras, Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Porque miren ustedes, la Biblia dice que si en todo hemos sido obedientes a la ley, si no hemos fallado en nada durante toda nuestra vida, y a la edad de 64 años, que es la edad que tengo yo, comete un error, el pastor o la persona que sea, se vuelve transgresor de toda la ley. O sea, tú no puedes decir, yo soy bueno porque he hecho todo lo bueno, solamente me equivoqué 3 veces. Por esas 3 veces que te equivocaste, te vuelves transgresor de toda la ley. Así es de que aquí la escritura nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así es de que la ley está y la ley continúa. Y no podemos decir que ya cambió la ley. Sin embargo, si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, nos habla de el cumplimiento de la ley, que es Jesucristo. Y nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Desobediencia.
y por medio de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado alcanzó a todos los hombres. ¿Se acuerdan? De tal manera que la Escritura nos dice que no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, porque todos se desviaron debido a que uno se desvió y pasó a todos los hombres. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, cuando el hombre desobedece y cae en pecado, viene muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte y el pecado pasaron a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú pones a un niño con una silla y le pones un vaso y le dices al niño, este vaso no lo tomes, no lo agarres. No puedes agarrar este vaso, está prohibido para ti. Vete a jugar. Y el niño se va a jugar. ¿Pero qué crees que está haciendo? Agarra el vaso. Porque la naturaleza pecaminosa, la inclinación al pecado, lo trae el hombre. La ley solo nos indica una cosa. La ley nos indica una cosa. Lo que no debemos hacer, lo que no debíamos hacer, y lo hicimos. Y nos volvimos transgresores de la ley. Por eso aquí dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Estás hablando de Génesis a Moisés. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no te pueden culpar. Si no hay un mandamiento que dice no matarás, no te inculpan. Dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 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 Pero el don, ahí viene el don, no la transgresión, sino el don. El don es algo que desciende de lo alto. No fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión fue la desobediencia de Adán y Eva, la falta de fe. La transgresión fue hacer lo contrario a la presencia y a la palabra de Dios, el no creer en Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjense qué hermoso, abundaron mucho más para los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama fuerte, que se llama. Cuando no entendemos la palabra gracia, la traducción más hermosa es el favor no merecido. Cuando queremos dar un ejemplo de lo que es la gracia, tenemos todos Navidad, donde tú llegas con un regalo envuelto con un moño hermoso y con un papel con figuritas de Navidad y lo entregas a tu papá, a tu mamá, un ser amado, y lo entregas muchas veces al tío con el que tenías problemas, o lo entregas al hermano que no te llevabas tan bien, pero por el hecho de que nos tocó en la tómbola, o ¿cómo se dice? En el intercambio, pues tú vas a llegar con un libro, vas a llegar con algo y le vas a dar el regalo que aunque tú no querías,
que aunque no lo deseabas tanto, a ver, hermanito, ahí está. Esto es lo que me tocó, te toca. Nada más que en el caso de Dios, Dios no te da cualquier regalo. Dios envió a su Hijo, creador del cielo y de la tierra. Dios envió a Jesús, que estaba a la diestra del Padre, sentado. Dios envió a Jesús a la tierra y a la cruz, a morir por ti y morir por mí. El sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para llenarte de la gracia de Dios. ¿Podrás darle un aplauso a Él? Señor, así es. Así es. Así es. ¿Quién es el que murió por ti? ¿Quién es el que derramó su gracia en ti? ¿Quién es el que te hizo hijo de Dios? ¿Quién es el que te cambió la vida? ¿Quién es el que te dio una nueva naturaleza? Por eso aquí dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Hace la comparación. A ver, hablemos de Adán y hablemos de Jesús. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No había ley, no había necesidad de ley, pero el juicio vino. Fíjense, a mí me gusta esta expresión o esta explicación. Dios quería en Adán y Eva que conocieran el mal por medio de la obediencia y la fe. Que creyeran en Dios. Pero ellos decidieron obedecer a Satanás para experimentar la desobediencia. Y cuando experimentan la desobediencia, se vuelven transgresores. Y entonces tiene que entrar la ley. ¿Me van siguiendo? Eso es importante que lo entendamos. Luego dice aquí con el don, dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, hablando de Jesús, vino a causa de, dice aquí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, es una madre, pongo un ejemplo, que a su hijo lo meten a la cárcel, lo van a juzgar en un juicio. Ella sabe que lo van a condenar porque lo hizo, es algo terrible lo que hizo. La madre busca los mejores abogados y le dicen, señora, no se puede. Él va a ser juzgado, condenado y va a morir. Busca con los miembros del jurado, busca con el juez, busca con todo mundo. Y no hay manera. Su hijo va a morir. Porque lo que hizo merece la muerte. Y por ahí alguien le dice, hay una ley que estaba por ahí entre los libros escondido. Aquí está y saca los librotes. La única manera para que tu hijo le puedas conservar la vida es que otra persona tome su lugar. Esto no es una anécdota verdadera, es un ejemplo. Así es de que la mujer, ¿qué crees que hace? Va y dice, pues aquí está esta ley. Y le dicen, ¿y tú crees, mujer, que va a haber alguien que dé su vida por tu hijo que es un maleante? Y ella dice, sí. ¿Y quién va a ser? La mamá. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque el amor de la madre es tanto que sería la única que estaba dispuesta a dar su vida
por su Hijo. El Padre envió al Hijo para que el Hijo muriera por ti, porque tu vida vale tanto y eres tan amado y tan amada que solo hay una ley, y la ley es: Cristo murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados. Dáselo con ganas. Dáselo con ganas. Dice que asimismo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice aquí, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo nació como un bebé en la tierra. Tenía que ser. Tenía que ser. Creció con una familia. Tenía que ser. Estuvo en obediencia a su padre y a su madre. Creció. Se volvió un hombre, un carpintero, porque él tenía que pasar por todas las tentaciones que tú y yo hemos pasado en esta vida y las que nos faltan, pero sin pecar. Sin pecar. Jesús estuvo en la cruz para poder morir. La paga del pecado es muerte. Y cuando Jesús murió, Apocalipsis nos dice que le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Se las arrebató. ¿Por qué razón? Porque él no había pecado. Él no tenía ningún nexo con la muerte, con la desobediencia, con haber quebrantado la ley. Él estaba limpio, estaba libre y estaba sacrificado como el más pecador. Dale un aplauso al Rey de Reyes. De tal manera que Él nos quita el pecado. Dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Padre envía a Cristo a la tierra, los muchos serán constituidos justos. El primer Adán desobediente, todos pecadores. El segundo Adán, Cristo, obediente, todos cubiertos con la gracia de Cristo. Dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo con un objetivo, para que el pecado abundase. El hombre tenía que darse cuenta que la ley no puede hacer la diferencia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dale un aplauso al Rey. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús hizo la diferencia. Jesús quita el estorbo de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, pongo un ejemplo, hablaba que para que el pueblo pudiera ser limpiado de sus pecados, había cometido la falta de una ley, había hecho lo que no debía. Llegaba al tabernáculo, y en el tabernáculo él tenía que llevar un borreguito. Y ese borreguito lo ponía a la entrada del tabernáculo, el lugar donde moraba Dios, lugar santo, lugar santísimo. Y en esa parte del tabernáculo tenían unas mesas, y ahí con una daga le sacaban la sangre al cordero
el pecador ponía las manos en ese borrego y tenía delante de un sacerdote: yo hice lo malo, yo realmente golpeé a mi mujer, yo dejé de buscar a Dios, yo, etcétera. Entonces el sacerdote agarraba, mataban al cordero, le quitaban la vida, lo llevaban al altar, lo ponían arriba del altar, que era fuego candente, y mataban al borrego. Eso que hacían en el Antiguo Testamento lo tenían que hacer y hacer. Imagínate una persona que era adicta a hacer un pecado. Salía de ahí porque era cubierto por, el cordero era el que pagaba por los pecados de este pecador. Y entonces salía de ahí y al día siguiente llega: otra vez tú. Pues es que no pude. Y tenía que llegar con otro cordero, otro animal, y lo mismo. Bueno, ya me voy. Y al día siguiente llegaba y otra vez tú. Yo otra vez, sí, aquí estoy. A ver, ¿qué traes ahora? Pues ahora me alcanzó para una paloma, porque no me alcanzó para el cordero. Y ahí está, y lo sacrificaba. Lo cual la Escritura nos está diciendo que todas las veces, muchas veces traían sus animalitos. Por eso se dan cuenta que cuando Jesús entra al templo y están vendiendo, ¿qué es lo que más venden? Animales, para poder sacrificarlos y poder justificar el pecado de la persona y ser de alguna manera cubiertos. Y la Escritura nos dice en Hebreos 9:11, dice: pero estando ya presente Cristo, denle un aplauso a Cristo. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el tabernáculo de Jesús, que es el tabernáculo perfecto, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, hablando de los borregos y los machos, ni de becerro, sino por su propia sangre, la propia sangre de Jesús. Entró, escucha esto y ojalá lo puedas subrayar en tu vida, en tu Biblia. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Repite conmigo: una vez para siempre. Otra vez: una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, eterna salvación, eterna justificación, eterna justicia, eterno perdón, eterna libertad. Dáselo con ganas, hermano, pues no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Lo que nos está diciendo aquí es: yo te perdono toda tu vida, el resto de tu vida. Tú tienes salvación de aquí hasta que partas de esta tierra y llegues a la presencia de Dios. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Dáselo con ganas. Y luego te dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice aquí, está poniendo el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando sacrificabas a tus animalitos para que cubrieras tu pecado? Hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, o sea,
delante de Dios se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, sin mancha a Dios, antes de venir a la tierra, durante el tiempo que estuvo en la tierra, cuando fue crucificado, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, un nuevo pacto. Dáselo. Para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, o sea, hubo que morir. Hubo alguien que no tenía pecado y murió, y por nosotros se hizo pecado, para que ahora tú no tengas ningún tipo de relación con la muerte, ningún tipo de relación con el pecado, de tal manera que aquí dice transgresión, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Levanten la mano los que tienen herencia eterna. No, nada más los que tienen herencia eterna, por Dios. Y el pecado que cometiste anoche, nada más ¿tienes o no tienes el pacto? Claro que tienes el pacto. Y eso es importante que lo entiendas. Ese es el sacrificio que vino Cristo a hacer en nuestras vidas. Las religiones tratan de confundirnos pensando que si tú haces algo malo, no tienes derecho a la vida eterna. Nos tratan de confundir que solamente es a través de obras, que si haces muchas cosas, Dios te perdona, cosas buenas, que si tú ayudas a mucha gente, eres una buena persona y entonces tú eres un santo. ¿Y cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no? Tú eres santo y salvo porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él es justo y su justicia nos alcanza a nosotros. Ahora, hay una pequeña cosa que necesitamos entender. Y si no la tenemos, no la pregonamos. Romanos capítulo 4, versículo 1. Hablando de Abraham, poniendo el ejemplo de que Abraham es el padre de la fe. Y dice aquí, ¿qué pues? Dice aquí, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, su manera de vivir, su comportamiento, su manera de llevar las cosas con su familia? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, es que Abraham era un chipocludo, trataba bien a su familia. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, era un hombre dadivoso, era un hombre que creía en Dios, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que adoraba a Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nuestras obras, lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a la gente por naturaleza, porque Dios puso su amor en nosotros. Dice aquí, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Escucha esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Y le fue contado por justicia. Y le fue contado por
¿Quién es el justo? Cristo. ¿Quién es el que trae la justicia? Cristo. ¿Quién es el que pone la justicia a nuestro alcance? Cristo. Somos justos porque Él es justo. Somos justos porque Él nos llenó de su amor a través de la cruz y ahora nos hizo justos delante de la presencia de Dios. Y aquí pone el ejemplo. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo soy muy bueno porque ¿qué crees? Cada año en diciembre yo reparto jamones para que todos tengan un jamón en su casa. Yo soy muy bueno porque ¿qué crees? De la ropa, que las pacas esas yo compro 2 pacas y las reparto a la gente. Yo soy muy bueno. Dice que no. Está bien lo que haces. No le quitemos el mérito. Pero nos dice que no. Porque aquí nos está diciendo algo. Mas el que no obra, mas el que no obra, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Escuche esta última parte. Su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo te dio nueva vida? ¿Cuántos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos saben que Jesús es el que nos derrama su gracia sobre nosotros? Pero es por fe. Y cuando tú tienes fe y crees en el sacrificio de Cristo, crees que Jesucristo es el justo, crees que Jesucristo te ama incondicionalmente, te ama por sobre todas las cosas, debido a que crees, la gracia de Dios es vertida en tu vida. Dale un aplauso al Rey. Debido a que crees. Debido a que crees. Entonces, la gracia es el favor no merecido. Cuando Dios te ve a ti, ve un hijo amado. ¿Alguna vez te has enternecido por ver un niño pequeño que camina, que se mueve así? Dice, ¡ay, qué hermoso! ¿Y alguna vez te has enternecido porque de repente se cae y te voltea a ver? Qué hermoso. Tú eres hermoso, hermosa para Dios. Escúchame. Tú eres un hijo amado, amada. Tú puedes decirle a la persona que vive contigo lo peor porque no hizo lo que debía hacer o se pelearon. Dios ve el amor de esa persona, la dádiva, la gracia vertida en todos nosotros. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué hago con el pecado? ¿Qué hago con lo malo que hice anoche? ¿Qué hago con la falta de respeto que le hice a mi esposa? ¿Qué hago con el hecho de que estaba yo tan estresado que le grité a mi hijo? ¿Qué hago con aquello que sé que está mal? Bueno, así como la fe es la entrada para poder decir, yo soy justificado delante de la presencia de Dios, el perdón y el arrepentimiento es el que te limpia de todo pecado y de toda maldad. La Escritura nos dice en Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías:
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle sea rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, repite conmigo, los caminos torcidos serán enderezados. Otra vez, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aleluya. ¿Qué estoy tratando de decir? Tú tienes que creer que el arrepentimiento te limpia de todo pecado. No solamente le damos gracias por la gracia y porque ahora tenemos vida eterna, sino que ahora tenemos que limpiarnos de nuestro pecado. Porque sabes, el pecado es como aquel que toma una vez y no quiere dejar de tomar. Se le llama adicción. Yo no sé qué está mal en tu vida. El Espíritu Santo te va. Espíritu Santo, ven. Empieza a pasear por todo este lugar y por todas las personas que nos están viendo en su hogar. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados. Dile, Señor, perdóname. Y si tú eres de los que dicen, pues no me recuerdo de nada, vamos a hincarnos en este momento todos, los que están presentes. Y si tú estás en tu casa, tienes el valor de hacerlo, te pido que te hinques y hagamos un acto de perdón o de arrepentimiento, donde podamos quebrantar nuestro corazón y decirle, perdóname, Señor, perdóname, gracias. Padre, en el nombre de Cristo, todas aquellas cosas que están mal en mi vida, Señor, quítalas. Todos los pensamientos impuros, Señor, quítalos. Todas las veces que he levantado la voz y he dicho cosas agresivas en contra de otros, mi Dios, perdóname, porque primero atento contra ti y después contra los demás. Todas las veces que he criticado, juzgado, menospreciado y hablado mal de mis semejantes, Señor, perdóname. Yo no soy así, no debo ser así, no puedo ser así. Todas las veces que yo he hablado mal de mí mismo, me he menospreciado. Yo no puedo menospreciar a la creación de Dios, perdóname. Todas las veces que he atentado con palabras agresivas en contra de mi cónyuge, en contra de mis hijos, perdóname. Señor, por favor, perdóname. Yo no puedo más que agradecerte todo lo que hiciste en la cruz por mis pecados. Agradecerte porque ahora soy una nueva criatura y tú me has justificado delante de Dios. Pero tú me pides que yo me arrepienta delante de ti, que yo te pida perdón, que yo me quebrante delante de ti, que yo reconozca mis errores, que yo reconozca lo que está mal, que yo reconozca lo que no debió de haber sido. Y a través del reconocerlo, tú vas a cerrar esa puerta para que no siga yo pecando. Oh, mi Dios, ayúdame a cerrar la puerta en el nombre de Cristo. Yo no quiero pecar, yo no quiero desobedecer, yo no quiero hacer lo malo delante de ti, ni delante de mi familia, ni delante de los míos, ni delante de mi propia vida. Señor, perdóname porque la flojera, la inconstancia, el no orar, el no leer, el no clamar a ti, me aleja de ti, me aleja de tu presencia.
me aleja de ti, Señor. No quiero estar viviendo alejado de ti con una gracia que no tiene precio, que es tan grande y tan costosa que no se le puede poner precio. Señor, perdóname. Y ahí repite conmigo: la sangre de Cristo. Todos juntos: la sangre de Cristo me limpia, me lava de todo pecado. Yo creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que soy una nueva criatura, que mi pecado, mi actitud está hecha a un lado. Señor, yo soy una persona que tengo que vivir bajo los principios de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Y ahí de pie vamos a tener un canto de adoración. Y le voy a pedir al Espíritu Santo. ¿Se han fijado qué hermoso ha llovido los últimos días? Una lluvia divina que ha cambiado la vegetación. Hoy, Señor, te pedimos que la lluvia descienda, pero una lluvia de gracia. Que la gracia de Dios esté en tus pensamientos, esté en tu corazón, esté en tu vida. Que la gracia de Dios llene este lugar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Gracias. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Las personas te envidian por el regalo que tienes. Digno, eternamente, digno, impresionable, digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Por eso yo sé que Xóchitl está en la presencia de Dios. Por esta enseñanza tengo la seguridad de que ella está en un mejor lugar, revisando sus cosas,
me encontré con un sobre que decía diezmo. Abrí el sobre y ahí estaba el diezmo que no pudo depositar. Tú y yo somos los seres más privilegiados que existen en esta tierra. No hay ser tan privilegiado que tú y yo. No por lo que eres, no por lo que hiciste, no por lo que, sino porque tienes fe y creíste en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, levanta tu mano derecha y repite conmigo: Padre, de lo recibido de tu mano, yo te doy. Yo creo que tú me has dado más de lo que puedo imaginar. Tu amor es maravilloso. Déjame dar de lo que tú me has dado estos tiempos. Yo te doy de lo que tú me has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a poner sus ofrendas. Los que están viéndome por Facebook, igualmente, muchas gracias por habernos visto.